Y vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, porque esto es importante para establecer el fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Versículo 15. Ahí está el propósito de la carta. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿En dónde? En la casa de Dios. En el oikos de Dios, que no es otra cosa que la familia de Dios. La familia de Dios. Y lo aclara, ¿qué es la iglesia? Muy pocos describirían la iglesia como una familia, pero la Biblia describe que la iglesia es la familia de Dios, es la casa de Dios, donde Dios es su Padre, Cristo es el primogénito hermano mayor, y los hermanos somos cada uno de nosotros, que venimos a reunirnos domingo tras domingo, y semana tras semana a servirnos como iglesia. Ahora bien, yo sé que todos los que estamos aquí en nuestras casas tenemos algunas reglas, ¿cierto o falso? Ustedes que son padres, ustedes tienen una hora que los niños se deben acostar a dormir. Tienen una hora en donde deben recoger sus cuartos. Tienen un momento en donde si se va a cocinar, quién va a fregar, quién va a cocinar, quién bota la basura. Hay unas reglas básicas o elementales, dichas o no dichas en una casa, para que haya orden. De hecho, cuando vemos una casa que no hay orden es porque no hay reglas, no hay estructura. Y los niños necesitan esa estructura. Los hijos necesitan esa estructura. Asimismo, Dios en su familia y en su casa ha establecido una forma de cómo debe conducirse. Ese es el punto de esta carta. Usted que está viniendo a la iglesia, nosotros que somos miembros, nosotros no hacemos lo que queremos aquí, nosotros hacemos lo que Dios ha establecido que debamos hacer en su palabra. Porque esto no es mi casa ni la casa de ninguno de ustedes, es la casa de Dios. Y ya vimos el domingo pasado cómo Dios llama y cuáles son las cualificaciones de aquellos que Dios llama a liderar la iglesia, a los ancianos. Y hoy estaremos viendo entonces los requisitos o las cualificaciones de aquellos que Dios llama a servir a la iglesia junto a los ancianos o los pastores. Hoy veremos, mi hermano, aquellos que toman nota, el servicio y las características de los diáconos. ¿Qué son diáconos? Vamos a ver eso. Vamos a ver en primer lugar la necesidad de los diáconos, las características y la recompensa de los diáconos y el verdadero diácono. Esas son tres cosas las que vamos a ver hoy. Y aunque abrimos nuestra Biblia, vamos a ir al capítulo 3, versículo 8. Mira cómo sigue diciendo la palabra de Dios en el texto que vamos a exponer. De la misma manera, también los diáconos, ahí está la palabra, deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Otra vez la palabra conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una promesa honrosa y de gran confianza, que es en la fe en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver hoy entonces la necesidad de los diáconos o los servidores en la iglesia. Y no se asuste, hay aplicaciones para nosotros hoy. Hay aplicaciones para nosotros hoy. Y debemos comenzar en Hechos 6. Yo sé que fuimos hace unos domingos atrás, pero vayamos nuevamente a Hechos capítulo 6. ¿Por qué debemos comenzar ahí, mis hermanos? Porque en Hechos 6 se nos narra uno de los sucesos más influyentes para saber lo que es un diácono y cuál es la necesidad de un diácono en la iglesia. Ustedes saben que Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos como un segundo tratado dirigido a Teófilo. Lucas está narrando, en primer lugar, el ministerio de Cristo en la tierra en su evangelio, pero luego dice a Teófilo lo que Cristo siguió haciendo por medio de su espíritu cuando Cristo ascendió a los cielos. Ustedes sabemos que Cristo ascendió a los cielos luego que resucitó, pero Él dejó a su iglesia, a sus apóstoles, y Él continuó obrando por medio de ellos el espíritu. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos.
Y pensar, mis hermanos, que en más de 2000 años nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos aproximadamente 50 días, ascendió a los cielos y todavía, por decirlo de una manera, estamos en Hechos 29. Él sigue obrando en la historia de la iglesia para cumplir su propósito. Hechos tiene 28 capítulos, por eso digo jocosamente Hechos 29. Bien, vamos a leer lo que estaba pasando allí. Se comienza a predicar el evangelio, muchas personas vienen a Cristo, miles de hombres se convierten, viene crecimiento para la obra, hay fruto de la palabra de Dios, pero la iglesia tuvo un reto con este tema. Aunque es bueno el fruto, aunque es bueno el crecimiento, esto trajo retos y conflictos para la iglesia. Veamos el versículo 1. Por aquellos días, Hechos 6, capítulo 6, versículo 1, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿qué sucedió? Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de alimentos. Notemos lo siguiente, los discípulos se multiplicaron, había crecimiento, Dios estaba prosperando la predicación de los apóstoles, había conversión y eso es bueno. Eso es bueno. Pero en el contexto de la multiplicación y el crecimiento de los discípulos surge una queja, un rumor, es otra palabra que se utiliza, en la familia de Dios, en la iglesia que es la casa de Dios. Y aunque Lucas no nos dice todos los detalles de cómo se dio esta queja, quién lo dijo primero, si se regó o no se regó, nosotros sabemos cómo operan las quejas. Porque lamentablemente hemos participado de ellas o hemos escuchado de ellas. En diferentes contextos, puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, que naturalmente tenemos una tendencia a quejarnos en nuestro trabajo con nuestros compañeros, pero también en la iglesia. Y la queja al comienzo siempre parece inofensiva, es simplemente un comentario. Oye, ¿tú viste aquello? ¿Te diste cuenta de esto? Aquí hay un problema, alguien no está atendiendo aquí. Había un problema real, no estoy diciendo que no había un problema real. Pero se dio esa queja que muchas veces esas quejas toman forma de rumor y toman forma de murmuración. Y en un contexto de iglesia y en cualquier lugar eso es un peligro. Porque nosotros sabemos que cuando Satanás intenta atacar a la iglesia, la divide y la división comienza por la murmuración. La división en la iglesia comienza por quejas piadosas que se convierten en rumores, en murmuración. Y hoy dando la clase con los hermanos que están en el proceso de membresía, dijo una palabra que me acordó algo que sucede cuando nos quejamos. Es que somos bien peliculeros. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? De momento, aquel hermano pasó, me miró mal y dijo, eso tiene que ser por esto. Tú no sabes nada, pero empezaste a atar cabos en tu mente. Y da la mala pata que el domingo pasado se sentó en tu silla. Ahí está, eso es por eso. Fue casualidad. Pero como somos bien peliculeros, me gusta esa palabra, comenzamos por la malicia de nuestro corazón a tal cabo, a tal cabo, a tal cabo. Por eso la murmuración es un pecado detestable delante de los ojos del Señor en la iglesia, porque divide, crea malicia, maldad en el corazón, socava el liderazgo y trae división que rompe la iglesia. Y los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y surgió una queja, surgió un rumor y ellos no lo dejaron correr, ellos lo atendieron. Ellos lo atendieron. Miren el versículo 12, versículo 2. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. O sea, los apóstoles atendieron la queja, pero sin descuidar las prioridades que ellos sabían que ellos habían sido llamados a hacer. Había un problema real. Al parecer, las viudas que eran de los hebreos, de los judíos, por ser el pueblo de Dios, todavía esta transición del Nuevo Testamento estaba ocurriendo. Había quizás un tipo de, pues nosotros somos hebreos, somos el pueblo de Dios, son judíos griegos, son griegos, pues vamos, y quizás estaban repartiendo la beneficencia de la iglesia de manera no adecuada. Quizás lunes, miércoles y viernes le daban a las viudas hebreas y solamente martes y jueves a las viudas griegas.
No sabemos cómo surgió todo eso. Había una queja real, pero fue atendida. Pero no fue atendida descuidando las prioridades. Lo vieron ahí. No es justo o no se supone que ellos dejen la palabra de Dios para eso. Y esto nos dice algo. Hay dos realidades por las cuales la iglesia es necesario que existan ministerios. En primer lugar, las realidades espirituales. Los apóstoles dijeron, no podemos desatender la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de la iglesia. Ahora bien, eso no echa de menos que hay otras necesidades físicas, que deben ser atendidas. Por eso estaba la queja. Son dos realidades que están en la iglesia. Hay necesidades espirituales y hay necesidades físicas. Y bajo estas amplias categorías de espirituales y físicas, los ministerios de la iglesia deben organizarse para suplir esas necesidades. Ese es el punto. Y eso ocurre cuando una iglesia crece. Eso ocurre cuando una iglesia crece. Versículo 3. ¿Qué hacen ellos? Escojan entre ustedes a 7 hombres. Le dicen, ellos convocan a la iglesia. Hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar a esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio. Así que los apóstoles animan a la iglesia a que reconocieran entre la congregación a 7 hombres con características particulares para delegarle esa tarea. Por este capítulo es importante para el diaconado, porque aunque no es narrativo, ¿verdad? Sabemos que cuando es una narrativa nos está contando lo que sucedió. Es una de las narrativas que más influye en lo que hace un diácono, tanto en el Nuevo Testamento como nosotros hoy como iglesia. Buscan a estos 7 hombres, le dan unas características para que entonces, miren cómo dice el versículo 4, los apóstoles se pudieran dedicar continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. De nuevo, ellos sabían cuáles eran sus prioridades. Ahí están las necesidades espirituales del pueblo. Si los apóstoles descuidaban la oración y la palabra, eso es lo peor que le podía suceder a la comunidad de la iglesia. Ese es el punto. Eso es lo peor que le podía suceder. Porque estos hombres tenían la responsabilidad del alimento espiritual de esta iglesia que estaba emergiendo. Sin hombres que se dediquen a una vida devocional, al ministerio de la palabra, eso traería un efecto catastrófico para los miembros de la iglesia, porque no serían alimentados adecuadamente espiritualmente para vivir vidas de piedad. Y aquí vemos otro principio. Los apóstoles establecen que a pesar de que las dos necesidades son importantes, ¿cuál? El ministerio de la palabra, el ministerio de la oración, las necesidades espirituales y las necesidades físicas, hay uno que está por encima del otro. ¿Lo vieron? No podemos dejar de hacer esto espiritual, que es el alimento espiritual, por hacer aquello. Las dos son importantes, pero los apóstoles establecen que hay una prioridad en la iglesia. Y nosotros como iglesia aspiramos a suplir ambas necesidades dentro de la iglesia, pero debemos entender que no importa cuánta benevolencia, cuántos alimentos demos a los pobres, cuánto cuidemos las viudas, cuánto hagamos tantas cosas de obras de caridad para el mundo o para la iglesia, si no hay una palabra fiel predicada y si sus líderes no son piadosos, de nada vale. De nada vale. Somos la fondita de Jesús. Una sociedad benéfica más. Pero no, nosotros somos una comunidad espiritual. Por eso la prioridad de la palabra por encima de la propiedad física, pero vemos que las dos son necesarias de cubrir en la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces ellos encargan a los diáconos de estas necesidades físicas y ahí nos comienza a decir lo que los diáconos van a hacer dentro de la iglesia. Van a estar encargados de las necesidades físicas de la iglesia. Versículo 5. De hecho, antes del versículo 5, miren el 4. A quien nosotros encargaremos, dicen ellos. ¿Lo ven ahí? Versículo 3, perdón. Al final, a quienes podamos encargar esta tarea. Y esto es importante porque encargar se traduce como establecer, appoint en inglés, o nombrar. Tenemos que poner a unas personas en donde le demos este encargo para que ellos lo realicen. Así que los apóstoles se dirigen a la iglesia, capacitan a la iglesia, le dicen, estas son las características, tráiganlos, nosotros veremos, evaluaremos igualmente junto con ustedes. Versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación con toda la congregación y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmena, Nicolás, un prosélito de Antioquía, y a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Así que le presentan estos 7 hombres, los apóstoles oran, imponen sus manos. Y esto es importante, que no podemos perder de vista en este punto. Porque los apóstoles lo que hacen es reconocer públicamente el encargo de estos hombres para cubrir esas necesidades. ¿Lo vieron ahí? Pero mis hermanos, los apóstoles no están actuando en el vacío. Los apóstoles tenían una Biblia. ¿Que era qué? El Antiguo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos conocían su Antiguo Testamento, y en Números 8:9, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de los levitas, que eran los servidores del tabernáculo, le dicen, a ellos yo los voy a separar para mi servicio, versículo 9, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Ahí está la imagen de nuevo. Reunirás también a toda la congregación de los israelitas y los presentarás a los levitas delante del Señor, y los israelitas pondrán sus manos sobre los levitas. Hay un evento público de reconocimiento en donde se imponen las manos para un encargo. Los apóstoles tenían sus Biblias y ellos toman este aspecto, esta imagen de los levitas sirviendo en el tabernáculo, para poner a los diáconos, imponer sus manos delante de toda la congregación. De hecho, mira como Números 8:19, apúntelo para que después lo busque, dice de los levitas, y le he dado a los levitas como un don, como un regalo a Aarón el sacerdote. Dios le proveyó levitas a Aarón, que era el sacerdote, como un regalo para ayudarle en el mantenimiento del tabernáculo y en los sacrificios. Miren la idea, mis hermanos, de lo que es un diácono en la iglesia. Porque ellos no están actuando en un vacío, ellos conocen su Biblia. Ellos sabían del Antiguo Testamento. Y ellos escogen a 7 hombres, imponen sus manos, reconocen públicamente, le dan el aval para su oficio, y la imposición de manos era un símbolo de impartición de dones y de gracia y aún de encargo para la tarea delante de todos los demás. De hecho, no solamente la imposición de manos viene del Antiguo Testamento, sino el hecho de cuidar a las viudas y a los pobres. ¿Por qué la iglesia se encarga de cuidar a las viudas y a los pobres y a los actos de benevolencia? Porque desde el Antiguo Testamento vemos que Dios es un Dios que se compadece de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. De hecho, hay una maldición. Mira lo que dice Isaías 10:1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitarle derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ese es Dios hablando. El corazón del Nuevo Testamento de los creyentes, cuidar de las viudas, de los pobres y de los desvalidos, proviene de Dios mismo. No solamente los diáconos desde el Antiguo Testamento, sino la obra de cuidar de los pobres. No podemos desconectar completamente el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, aunque sabemos que es un nuevo pacto que se inaugura en Cristo, que hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Mire el versículo 7, ¿qué produjo esto? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían la fe. Mira el gozo, mis hermanos, que produjo esto en la iglesia. La palabra de Dios crecía. ¿Tú sabes por qué creció? Porque los apóstoles no descuidaron la palabra de Dios. Se mantuvieron haciendo lo que Dios les llamó a hacer. ¿Sabes por qué siguió creciendo? Porque 7 hombres con características particulares asumieron el rol y la tarea delante de los congregantes de encargarse de las mesas. Por lo tanto, mis hermanos, estamos viendo cuál es la necesidad de los diáconos en la iglesia. Y estamos viendo por la palabra que los diáconos vienen a ser, como así los levitas eran para Aarón, un don para la iglesia, para el liderazgo, de poder servir a la grey de modo tal que los pastores puedan ser librados a dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Porque eso toma mucho tiempo.
si se hace de manera responsable o fiel, que es la que nosotros aspiramos a hacer. Ahora bien, algunas aplicaciones generales para todos nosotros que estamos aquí, incluyéndome. Cuando los discípulos crecen, cuando estamos en diferentes contextos, siempre aparece la queja. De alguna manera u otra, nuestra condición caída va a haber queja. Y mi ánimo, exhortación a la iglesia es cuidado, mis hermanos. Cuidados con la murmuración. Cuidado con los ataques sutiles de Satanás que se implantan en tu cabeza. Que no confiesas, que no vas a las personas que tienes que ir y que los compartes con otras personas. ¿Ustedes recuerdan el caso de Miriam, que murmuró contra Moisés? Mis hermanos, la murmuración nunca es buena en la casa de Dios, ni contra el pastor ni contra ningún hermano. Eso es faltarle a nuestros hermanos, eso no es amar a nuestros hermanos. Eso no es guardar la unidad del Espíritu, y nosotros todos debemos de alguna manera reconocer que hemos pecado en esta área. Hemos dicho cosas, hemos hablado cosas, hemos escuchado cosas que no debimos escuchar, que no debimos hablar, que debimos tener esa conversación con esa persona. No podemos dar lugar al diablo, mis hermanos. No pequen, no participen, sino canalice la inquietud del hermano, que puede ser sincera, a través de los canales correctos, a través de las personas correctas. Yo te acompaño, vamos a hablar con él, ya que tienes esa inquietud con él, vente, vamos. Mira, mi hermano, quiero decirte algo que me dijo a mí, que para que entonces podamos ver qué pasó ahí. Ya, mató el bochinche. Yo le aseguro que si usted hace eso, nunca le va a decir otra cosa más a esa persona a usted. Ya, te lo mató ahí. Ahora, si hay unos aspectos pastorales, sinceros, vamos a trabajarlo, no hay problema. Vamos a caminar con eso, vamos a comprometernos en oración. Siempre con el espíritu de Gálatas, mirando a nosotros mismos. Que también somos tentados y podemos caer. Ahora bien, también para aplicar este pasaje, mis hermanos, yo creo que a haber multiplicación y crecimiento, bien particular como Iglesia Bíblica Metro, también nosotros debemos orar al Señor, como memorizamos esta semana, que sigue enviando obreros a su mies. ¿Estamos anhelando nosotros y estamos orando como iglesia? ¿Preparándonos como iglesia para eso? Yo sé que sí, porque lo hemos hecho en la semana, estamos memorizando, estamos predicando esto, pero intencionalmente nosotros también. Tenemos que recordar que debemos ser pacientes como iglesia en donde Dios nos ha puesto. Y que el cimiento de una iglesia toma tiempo y no debemos tener prisa. Poner diáconos o ancianos, que son el cimiento de una edificación, apresuradamente, traerá consecuencias en la estructura mucho más tarde. Por lo tanto, la oración es necesaria, nuestra motivación de seguir estudiando estos pasajes, de seguir queriendo cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, en 1 Timoteo 3, 8 al 12, amplía mejor no solamente las funciones del diácono, que ya la vimos, la necesidad del diácono. Veamos en segundo lugar las características de los diáconos en la iglesia. Vamos ahí. Ahora sí, volvemos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a ver las características de los diáconos en la iglesia. Ya vimos las funciones, ¿no? Liberar a los ancianos, a los pastores que se dediquen a su rol de enseñar, orar, dirigir, gobernar la palabra del Señor. Eso no quiere decir que un pastor nunca se va a envolver en un aspecto de beneficencia social o de animar a un hermano o de cuidar. No quiere decir eso. El pastor puede hacer eso. Pero usted no quiere que el pastor haga eso. Usted quiere que el pastor esté metido en la palabra. En el sentido de que se dedique a eso completamente. ¿Cuáles son las características de los diáconos en la iglesia? Si simplemente van a servir, pues cualquier persona la podemos servir, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice la palabra? No. Versículo 8, ¿lo ven ahí conmigo? Timoteo capítulo 3, versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Miremos la primera parte de esta oración. De la misma manera. ¿Lo vieron ahí? Versículo 8. Esta frase es importante porque conecta con lo que Pablo está diciendo tanto de los ancianos. De la misma manera que, de la misma manera que los ancianos deben ser, así los diáconos deben ser.
Ese es el punto que está trayendo. Nos habla de un segundo grupo de personas, la cual denomina a los diáconos. Y la palabra diácono se traduce como siervo o ministro o uno que sirve. Esa es la definición de diácono. En sentido general, todos somos llamados a servir. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Todos los creyentes somos llamados a servir. Así que en un sentido general, todos somos ¿qué? Diáconos. Pero cuando Pablo establece unas características particulares, está estableciendo un oficio en la iglesia. Así que de manera particular, hay diáconos en manera general, amplia, pero hay diáconos de personas que tienen un encargo de un oficio como diáconos. Es como la gracia común, hay una gracia común. El mundo hoy se levantó y millones de personas pecadoras se levantaron. ¿Saben por qué se levantaron de sus camas? Porque Dios es un Dios de gracia y disfrutan de la gracia de Dios, dándole vida. Porque si fueran por lo que merecen, todos amanecerían muertos aquellos que no estén en Cristo. Pero hay una gracia particular para aquellos que están en Cristo, salvadora. Así que la humanidad disfruta de la gracia de Dios, pero no de la misma manera que un creyente. Hay una gracia común, una gracia particular. Hay un llamado común a servir, pero hay un llamado particular para aquellos que tienen el oficio de diáconos. En ese sentido general, todos somos llamados a servirnos unos a otros porque está en la palabra, pero la iglesia requiere igualmente de diáconos. Hay otro pasaje, Filipenses 1:1, no lo tienen que buscar, voy a tratar de leérselo rapidito, para que ustedes vean que Pablo cuando le habla a la iglesia y lo saluda, le dice literalmente eso mismo, a los ancianos y diáconos. Es lo que dice Pablo y Timoteo, estaba ahí con Timoteo en este caso, siervo de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, es la iglesia que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo no solamente saluda a la iglesia, saluda a los obispos y a los diáconos. Sabemos que obispo es pastor, ¿verdad? Como hemos hablado. Así que el diaconado es un oficio en la iglesia y tiene unas cualificaciones, tiene unos requisitos. Veamos el primero. ¿Lo tienen conmigo ahí? Versículo 8. Deben ser ¿qué? Dignos es la primera palabra. Esa palabra que se traduce como digno es serios, honestos, fiel, confiables, rectos, creíbles. Esa es la palabra que se traduce como dignos. Esto no se refiere solamente al necesario decoro, dice un comentarista, o de lo correcto de sus modales o conductas, sino también de su pensar y sus actitudes interiores. Deben ser hombres honorables y respetados por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esta cualificación precisamente está relacionada con la próxima. Mira que sigue diciendo. Dignos, pero sigue diciendo de una sola palabra. O otra versión dice sin doblez. Los diáconos deben ser hombres de una sola palabra o sin doblez. Y esto quiere decir muchas cosas, tiene mucho sentido, pero en particular no dice a una persona algo diferente y después le dice otra cosa a otra persona. Eso es lo que quiere decir. En el original no tiene dos voces. No tiene dos voces, no habla en doble sentido. Mira cómo dice esto, no dice una cosa y sabe otra. No dice algo cuando en realidad está pensando en otra cosa. No cambia las versiones para que se ajusten. Es consistente en lo que le dice a persona A, B y C. Y tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque todos de alguna manera, esto es clásico. Cuando contamos algún inconveniente que tuvimos con un hermano o con nuestras esposas, ¿qué hacemos? Se lo contamos a la hermana o se lo contamos al pastor y él me gritó y me dijo tal cosa. Ok. ¿Y qué tú hiciste? Pues yo le dije, pues no, mi amor. Cuando en realidad dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Entienden el punto? Cambiamos el tono y le estamos diciendo al que estamos escuchando que yo le hablé diferente y cuando hablamos con él, no, ella me gritó para atrás. Oh. ¿Ven el punto? Estamos dando una versión en la cual salimos mejor. Y el diácono no puede tener doble voz en ese sentido. Debe ser sin doblez. No debe cambiar las versiones, aún los tonos de cómo se dicen las cosas cuando cuenta las cosas. Pero también trae el sentido de que el diácono no debe ser una persona que lleva cuentos o bochinches. Porque los diáconos van a estar bregando con las necesidades de los hermanos.
Y eso incluye aún visitarles en los hospitales, incluye visitarles en las casas, incluye lidiar con problemas entre ellos, no para gobernar o liderar, sino para ser un amortificador, un unidor, uno que une, uno que no permite la escalación. Y mis hermanos, una persona que no sea sin doblez de palabras, lo que va a hacer es traer más problemas a la iglesia, como diácono, en ese sentido. Dice un comentarista, no se puede exagerar el mal de llevar y traer cuentos, los cuales pueden convertirse fácilmente en chisme maliciosa. Es una forma más extrema de convertirse en la horrible acción de nuestros días, que es asesinato de reputación. No pueden ser asesinos de reputación. De nuevo, ¿esto es para solamente los diáconos? Esto es para todos nosotros igualmente. Pero particularmente los diáconos, mis hermanos, deben ser hombres sin doblez. Porque ellos van a velar y a guardar la unidad del cuerpo. Y esto es necesario. Seguimos leyendo. Ahora dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Una de las funciones que vemos en Hechos 6 es que estos hombres fueron nombrados y se les iba a asignar unos fondos, unos dineros para poder administrarlo y suplir las necesidades de los diferentes hermanos y familias de la fe. Por eso, naturalmente, usualmente no necesariamente, pero naturalmente los diáconos naturalmente también trabajan con los temas de presupuesto de la iglesia. También liberan al pastor de eso. Eso es muy saludable, que un pastor no esté bregando con las finanzas de la iglesia. Ni que tenga cuenta ni nada por el estilo. Eso deben bregarlo otros hermanos que sirvan. Para cuidar el testimonio de la iglesia y cuidar también a la iglesia. Y hay una salvaguarda que se utiliza para eso, más de 3 personas, diferentes firmantes, todo lo demás. Pero usualmente los diáconos no debían ser amantes de ganancias deshonestas porque iban a bregar con presupuesto y podían ver oportunidades con ese presupuesto. Hermanos, había gente que vendía en sus casas y le traían el dinero a los apóstoles. Venga, aquí está. Eso es lo que estaba pasando en Hechos. Aquí está todo el dinero de la casa que vendí para que entonces repartaran a los hermanos. Imagínate un codicioso con esa suma de dinero. Es peligroso. No puede ser codicioso, amando, no ama el dinero, dice. Claramente distinguimos aquí el hecho de tener dinero y de amar el dinero. Es distinto, mi hermano. El que Dios nos haya prosperado y que alguien tenga dinero no es pecaminoso, mi hermano. Aquí lo que se condena tanto para el diácono o no diácono es ser amante del dinero. Porque esa es la raíz de todos los males. Y no hay que tener dinero para ser amante del dinero. Ustedes saben eso. Un pobre puede ser amante del dinero igualmente. Y poner su esperanza en el dinero. Y Pablo está diciendo que no sean amantes de ganancias deshonestas. Lo que Pablo tiene en su pensamiento es aquel defalcador o ratero, hombre que abraza una buena causa por amor a ventaja material. Por amor a ventaja material. Tú sabes una manera, no solamente para los diáconos, sino para mí también y para cada uno de nosotros, que podemos ver si nosotros podamos estar siendo amantes del dinero. Es lo siguiente. Estamos dispuestos a pecar para obtener más. Estamos dispuestos a falsificar, a mentir, a extraer, a esconder, a torcer porque queremos más ganancia. Cuidado, porque puede ser una señal de codicia en tu corazón. Ahora bien, sigue diciendo, versículo 9, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Un amante del dinero no tiene limpia conciencia, ni guarda el misterio de la fe, por eso lo pone en contraparte, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir eso de guardar el misterio con la fe? O sea que esto no puede ser solamente un creyente y ya, sino que tiene que ser un creyente que conoce bien el evangelio. El diácono es un hombre o un siervo, un creyente que conoce bien el evangelio, lo puede verbalizar con claridad y puede distinguir cómo obrar conforme al evangelio. Ese es el punto. Guarda el misterio de la fe. Ustedes saben que la palabra misterio está hablando de ese evangelio. Precisamente en esa época, el judío estaba entendiendo que en el plan salvífico de Dios, tanto judíos como gentiles son un solo pueblo. Y él decía, él tiene que saber guardar ese misterio. Quizás ahora nosotros no experimentamos eso, pero allá racialmente era muy distinta la cosa.
que el judío entendiera, el pueblo legítimo de Dios, ¿verdad? De la raíz de Abraham y todo, que los gentiles son parte del pueblo de Dios. No era cualquier cosa. Por eso debe guardar el misterio y porque podía haber preferencia en cómo hacía las cosas en la iglesia. O tratar mal a unos porque son gentiles, tratar bien a otros porque son judíos. Y debe ser un creyente que conozca el evangelio, que lo pueda verbalizar, que pueda ver cuando en esa interacción entre hermano y hermano no hay evangelio. Porque está guardando la unidad del cuerpo, está sirviendo a las mesas. El diácono va a encontrar situaciones en donde tendrá que intervenir para animar, desescalar una situación, aclarar un punto, guardar la unidad del espíritu, el misterio de la fe. Y aún, mis hermanos, aquí hay un punto importante. Ese diácono debe estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que como está en el flor, como uno dice, escuche que hay una enseñanza contraria a la doctrina de la iglesia y él tiene que conocer la doctrina de su iglesia para poder corregir, para poder avisar a los ancianos. Hay un peligro, hay una falsa doctrina, una enseñanza que no profesamos que está creciendo. Él está salvaguardando la unidad del espíritu y sirviendo a la iglesia. Pero no perdamos la frase limpia conciencia. ¿Se acuerdan que Pablo la habla varias veces? Aquellos que no tenían una limpia conciencia, una conciencia endurecida, aquellos que pecaban agrede de manera tal que ya su conciencia no funcionaba. El diácono tiene una limpia conciencia. Está claro en lo que cree. Y su conducta no es un tropiezo para lo que profesa. Ese es el punto. Su vida no es un tropiezo para lo que él dice ser. Hay un testimonio que respalda, no apariencia, es un testimonio real que respalda su fe o lo que profesa creer. Ahora bien, ahora esto se pone bien interesante. Todos están esperando este momento. Esto se pone interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando vemos el flujo del pasaje, en el versículo 10, 11, 12, 13 y 14, Pablo parece estar terminando la argumentación acerca de cómo debe ser un diácono. Parece interrumpir el pasaje de momento y luego parece abrirlo nuevamente y luego cerrar. Fijémonos en ese flujo del pasaje. Muchos dicen que el versículo 11 acerca de las mujeres en ese pasaje particular es como un paréntesis, una interrupción del tema de los diáconos para hablar de mujeres que sirven en la iglesia. Pero yo creo que realmente en el flujo del pasaje, el versículo 10, vaya conmigo, es el versículo que realmente se está interponiendo, por decirlo de una manera, en ese flujo del pasaje. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 10 que dice que también estos sean sometidos a prueba, primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Es como si él terminase ahí la argumentación de los diáconos. Estas son las cualificaciones, se sometan a prueba, una vez se sometan a prueba pueden servir. Chan, chan. Si me preguntan a mí, eso debió estar al final, pero Dios lo inspiró de esa manera. Pero los voy a invitar a hacer algo conmigo. Lean conmigo el versículo 9. Dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Lea el versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus casas, sus hijos en sus propias casas. Versículo 10 ahora. Que también sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Versículo 13 ahora, pues los que han servido bien como diáconos tienen su posición honrosa y gran confianza que es la fe en Cristo Jesús. Versículo 11 ahora, y de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En este orden de versos quizás nos ayuda más a la estructura de la predicación para continuar hablando de los diáconos en este momento. Yo voy a continuar con el versículo 12, voy a trabajar el tema del versículo 11 pronto, pero vayamos al versículo 12. Pablo sigue hablando de los diáconos en el versículo 12, ¿lo ven conmigo? Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos en su propia casa. O sea que así también como los ancianos, los diáconos deben ser conocidos por su fidelidad conyugal. Ellos deben ser maridos de una sola mujer. No solamente dignos, no solamente respetables, no solamente con limpia conciencia, que guarden el misterio, sino también que tienen que tener su casa y su familia en orden, su matrimonio en orden. Deben ser ejemplos a la grey en su matrimonio. Su matrimonio es un reflejo de Cristo en la iglesia, no perfectamente, pero sí sinceramente. Ellos se esfuerzan, ese diácono
se esfuerza por cumplir con su rol como líder de la casa, teniendo a sus hijos a su versión y amando a su esposa. Ahora bien, tanto los diáconos, versículo 10 ahora, como los ancianos, dice aquí que estos también sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, versículo 10, que entonces sirvan como diáconos. Esta palabra sometido significa estar bajo, y esta palabra que se traduce como prueba es examen o testimonio. En otras palabras, lo que dice es que estos diáconos, al igual que los obispos, deben ser examinados bajo el ojo de la congregación y los ancianos. Y si estas cualificaciones que ven aquí son reales en sus vidas, entonces que sirvan como diáconos. No está sugiriendo un tiempo, no está diciendo que por lo menos estén 3 años, no está sugiriendo eso, aunque sabemos que si debe ser una persona que guarde el misterio con limpia conciencia, debe saber el evangelio, aplicar el evangelio, tener una experiencia en la iglesia y poder ser maduro en la fe, y eso requiere tiempo. Pero sí lo que quiere decir que nosotros sometamos a prueba la vida de este diácono, al igual, como dice también, de los pastores o los ancianos que están siendo llamados. Dice un comentarista, el propósito de Pablo aquí no es exigir un procedimiento formal de prueba, sino más bien que esos hombres probaran su calidad cristiana a través del tiempo y por medio de las actividades ordinarias de la vida del ministerio. Eso es todo. Versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, cómo Dios le da valor a lo que el hombre no le da valor. El evangelio es distinto a la cultura de este mundo, porque el grande en el reino de Dios es el que sirve, dicho por Jesús. Y este verso reitera la honra que obtienen los diáconos, la recompensa honrosa que tienen los servidores en la iglesia. Es un incentivo para los diáconos. No, yo no quiero nada de Dios. No, está bien, es bueno ser recompensado por Dios. No veamos nada de eso pecaminoso. Es honroso. Obtiene una posición honrosa y de gran confianza. Eso es algo bueno. Pablo eleva por medio del Espíritu Santo el rol del diácono, que tendía o puede ser tendencia a ser menospreciado en la iglesia. No, mis hermanos, una posición honrosa y de gran confianza. Honrosa y de gran confianza. Ahora bien, veamos ese versículo 11, mis hermanos. Veamos ese versículo 11. Que está literalmente entre medio de las cualificaciones del diácono. Pablo está hablando del diácono, vamos a ir en el versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y entonces el versículo 11 nos dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Y vuelve otra vez, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Este es uno de los textos que yo cuando llega al cielo, decirle, Pablo, ayúdanos aquí. ¿Qué pasó aquí? Cuéntanos. Porque este tema ha sido de mucho debate. Ha sido de mucho debate. ¿Qué tema, mis hermanos? Bueno, si el oficio del diaconado es un oficio que también se llama o se ordenan a mujeres al diaconado. O si estos son las esposas de los diáconos. O si son mujeres que sirven junto a los diáconos. Y escuché también, o si son las viudas que sirven a otros porque tuvieron una vida piadosa. Lo vamos a ver en 1 de Timoteo 5, también habla de eso, de viudas que servían a los huérfanos y a los pobres. Lo que sí podemos decir es lo siguiente, mi hermano. Tanto hombres, pero particularmente mujeres, Dios le ha dado un corazón de servicio, y particularmente por los huérfanos, las viudas y las necesidades que nosotros los hombres no vemos. Dios, la iglesia sin mujeres, hermanos, fuéramos un desastre. Dios tiene grandes ministerios dentro de la iglesia operando gracias a las mujeres que están en medio nuestro. Son voluntariosas. Yo a veces envío un texto y ya está. Yo, ¿pero cómo va a ser? Rápido resuelven, tienen ideas, buscan, son servidoras, mi hermano. En ese sentido, mi hermano, este tema no debe tratarse de que solamente o los hombres o realmente son servidores. No, mis hermanos, en todas las capacidades que Dios nos ha dado como hombres y mujeres, servimos al Señor, y particularmente las mujeres, particularmente el área de servir a los necesitados, tienen un corazón que Dios les ha capacitado para eso. Ahora bien,
Miren el pasaje, versículo 11. De igual manera, ¿lo ven ahí? De igual manera. Y esto es importante, porque yo creo que ese de igual manera está hablando de un tercer grupo de personas en la iglesia, distinto a los diáconos, pero no desligado de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque el texto comienza diciendo, palabra fiel es esta, versículo 1, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea, pero un obispo debe ser. Después dice, los diáconos, ¿qué? Igualmente, ¿qué? Deben ser. Pero ahora dice de la misma oración, dice, de igual manera. Esta frase es importante porque esta frase está distinguiendo este grupo dentro del otro grupo, en el flujo del pasaje. Y aunque parece interrumpido, y lo es en medio de la explicación de lo que es un diácono, en el caso de las mujeres, la sintaxis muestra claramente que estas mujeres no son las esposas de los diáconos literalmente, aunque pueda haber esposas de diáconos que sean servidoras en la iglesia, ni todas las mujeres adultas en la iglesia. Una de las razones por la cual no puede ser concluyente, aunque todas las posturas que tú tengas no van a ser concluyentes, de que sean las esposas de los diáconos, es porque no tiene el posesivo. Ahí no dice las mujeres de los diáconos, no tiene el posesivo. Y esa palabra mujer se puede traducir como esposa o puede traducirse mujer, dependiendo del contexto. No es, de hecho, ningún argumento es concluyente. En la reunión de miembros seguiremos hablando un poquito de esto, ya que estamos en la predicación. Pero el punto es, mis hermanos, que en el flujo de pasaje ese debe ser, ese igualmente y de igual manera está distinguiendo a los grupos de sus oficios o de lo que hacen. El mismo verbo coordina a los tres, obispos, diáconos y mujeres. Por eso se considera que estas mujeres rinden un servicio especial en la iglesia, dice Hendrickson, como los ancianos y los diáconos. Ellas son un grupo en sí mismos, no las esposas de los diáconos necesariamente, ni todas las mujeres que pertenecen en la iglesia. Y la explicación más sencilla, dice él, es que del modo tal que Pablo, sin haber acabado todavía los requisitos del oficio del diácono, interpola unas pocas observaciones sobre las mujeres, es que él consideraba que estas mujeres como ayudantes o servidoras de la asistencia de los diáconos en la iglesia. Estas mujeres se prestan un servicio auxiliar desarrollando ministerios para los cuales las mujeres han sido dotadas por Dios. Y esto tiene sus razones, mis hermanos. En primer lugar, vimos en Timoteo 1, 2, 10, que Pablo le dice a las mujeres que ellas se adornen con el adorno de las buenas obras, porque las buenas obras le quedan bien. Ahora bien, mi hermano, no podemos desligar que el oficio del diaconado es literalmente un oficio ordenado y nuevamente no es conclusivo, aunque es mi postura, porque está en Hechos 6 y está narrando, pero vemos que los apóstoles toman de Hechos 6 el patrón desde el Antiguo Testamento de elegir a 7 hombres, los ordenan para el oficio del diaconado. No, pero eso es narrativa. Ok, pues entonces los pastores no tienen a cargo la predicación y la oración. Ah, sí, eso sí. Pues ¿qué cogemos y qué no? No, pues la ordenación no. Mi hermano, la realidad no es concluyente en todos los aspectos, en todo donde nos paremos no es concluyente. Pero sí la posición, mis hermanos, que Iglesia Bíblica Metro y yo como pastor apunto, es que las mujeres dentro de la iglesia que Dios le ha dotado con el don de servicio son aquellas que sirven junto a los diáconos, los ministerios que los diáconos ofician. De nuevo, también está el argumento de Febe, Romanos 16. Pero otra vez, no es concluyente. La palabra que se usa, diácono, a Febe, se puede traducir como servidora. Y de nuevo, miremos en el contexto de la carta y cómo Pablo está poniendo en orden la casa de Dios. Ahora, también tiene que ver en cómo nosotros definamos un diácono. Si es de manera general, todos somos servidores, todos somos diáconos. Pero si de manera particular, que tienen un encargo particular donde van a tener una autoridad delegada de los ancianos para operar en ciertas áreas de la iglesia, pues entonces tú tienes otras implicaciones. Y yo creo que Dios lo dejó, por decir de una manera así, abierto. Porque en cada contexto, en cada iglesia particular, según la sabiduría que Dios le da a cada pastor, va a ser la aplicación. Y si Dios me llama a cambiar, cambiaré. Así que mis hermanos, vemos ahí en Timoteo capítulo 3, versículo 11,
que estas mujeres, el punto es el siguiente, en la iglesia, que es la casa de Dios, Dios ha dotado ciertas mujeres con unos dones de servicio espectaculares, que ellas sirven junto a los diáconos para servir a las mesas, para cuidar las necesidades de la iglesia, bajo el liderazgo de los ancianos y la dirección de los pastores. Ese es el punto. Y estas mujeres junto a los diáconos son parte de aquellas que reciben, la alabanza de Dios por haber servido bien. Son parte de aquellas que reciben la alabanza de Dios por haber servido bien. Ahora hay unas características para estas mujeres, mírenlo ahí, ¿qué dice? Cualquier mujer, no, deben ser dignas, serias, honestas, es la palabra que se traduce como digna. Es la misma palabra que utilizó para los diáconos, deben ser mujeres fieles, de respetable testimonio, de carácter maduro y controlado del espíritu. Después dice no calumniadoras. Literalmente la traducción es no diablas, literalmente. Porque el diablo es un calumniador. Y cuando tú lo tomas literalmente del griego es que no puede ser una diabla. En otras palabras, Pablo enfatiza que las mujeres que recorren la iglesia realizando ministerios de misericordia no deben ser calumniadoras, en otras palabras, bochincheras. Es como si dijera, no queremos traficantes de escándalos en la iglesia, por favor. Así como el hombre debe ser de una sola palabra, sin doblez, así las mujeres que sirven en la iglesia, junto a los diáconos, deben ser mujeres no calumniadoras, sino sobrias. O sea, que mantienen el equilibrio, no son movidas por las emociones. El ministerio y el servicio de los santos va a haber dificultad porque estamos lidiando con hombres y mujeres pecadores. Y cuando hay necesidad hay presiones. Por lo tanto, las mujeres deben ser sobrias, prudentes en ese sentido, que es también una palabra parecida. Fieles en todo, termina diciendo. Estas mujeres se ajustan a la descripción de Tito 2. Vaya conmigo a Tito 2, 3 al 5. Vaya conmigo, Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Que es una ampliación de lo que deben ser, las características que deben tener estas mujeres que sirven en la iglesia. Dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir. Yo creo que esta es otra traducción, pero dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar, ahí está la misma descripción, a nadie, ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en el hogar y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Yo creo que eso es una expansión de lo que es un carácter de una mujer que sirve en la iglesia. Todas las mujeres debemos aspirar o deben aspirar a esto, pero particularmente aquellas que sirven en la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, por último lugar, veamos lo que es un verdadero diácono y vamos concluyendo. Vimos en la predicación pasada que Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Pero no solamente Él dijo, yo soy el buen pastor, sino que cuando Él declaró para cuál fue la misión que Él vino, ¿tú sabes lo que dijo Cristo? Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Miremos cómo en los dos oficios, tanto del pastor como del diácono, vienen a ser un reflejo del carácter de Cristo. Cristo como el buen pastor y Cristo como el que sirve. Los ancianos como los pastores que pastorean la grey y los diáconos como aquellos junto a las mujeres que sirven, sirviendo y mostrando el carácter de Cristo como siervo sufriente. Mis hermanos, el Dios todopoderoso, santo, sabio, omnisciente y digno de toda alabanza y adoración, aquel que los querubines decían santo, 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 ese mismo en las escrituras dijo, haya en vosotros, Pablo hablando de él, el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma, ahí está la palabra, de esclavo, de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, cada una de las características de los ancianos, pero particularmente de los diáconos, describen a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un diácono sirve bien, refleja a Cristo. Cuando un pastor sirve bien, refleja a Cristo. Cuando una mujer sirve bien a la iglesia, refleja a Cristo, porque Cristo no solamente es pastor, sino que es un siervo sufriente. Él dio a conocer el corazón de Dios. Y yo sé, mis hermanos, que esta predicación, tratándose del tema del diaconado, a veces es complicado como pastor uno predicar de esto, traer las aplicaciones. Pero el servicio no está limitado a los diáconos. Así que de manera concluyente, mi hermano, las Escrituras nos dicen en Gálatas que nos sirvamos unos a otros en amor. Y primera de Pedro 4:8 dice que sobre todo sean servientes en amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, sean hospitalarios unos para con otros, sin murmuraciones. Mire el versículo 10. Según cada uno ha recibido el don especial, úselo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente que está en la iglesia tiene un don que Dios le ha dado para servirlo a la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, hey, sirve a tu iglesia, a tus hermanos, con el don que Dios te ha dado. Y me encanta porque dice que somos administradores. Nosotros no somos dueños de nuestros dones, talentos y habilidades. Simplemente los administramos porque son de Dios. ¿Podemos pensar esta semana cómo nosotros hemos servido a la iglesia? En oración, al necesitado, hemos servido con nuestros recursos, hemos servido con nuestro tiempo, porque servir es darle nuestro tiempo, recursos y esfuerzo para el beneficio de otros. Eso es servicio. Servicio es darle nuestro tiempo, recursos y esfuerzo para el beneficio de otros, sin esperar nada a cambio. Eso es servir. Y tú puedes preguntarte esta semana o estas semanas que pasaron, cómo tú has servido a la iglesia y a tus hermanos. Cómo tú has administrado los dones que Dios te ha dado, porque no son tuyos. Ese es el punto. Sí, estamos aspirando a tener diáconos. Sí, que hay diáconos que se van a estar ahí trabajando con el servicio de las necesidades físicas de la iglesia y van a liberar a los pastores de muchas cosas. Sí, pero tú, hermano y hermano, has recibido un don de Dios y eres llamado a servir. Y amigo que nos visita, Cristo vivió su vida y dijo que la vino a vivir para servir y darte rescate por mucho. Y hoy es un buen día para tú poder apropiarte de esa promesa de salvación, de que Cristo vino a dar su vida. Te apropias de Él creyendo en su obra de salvación, arrepintiéndote de tus pecados y confiando que solamente Cristo y solamente Él te puede salvar. Así que Dios no quiere ahora mismo que tú salgas corriendo a hacer obras benéficas. Dios no le interesa eso ahora mismo. Dios lo que le interesa es que tú rindas tu vida a Él. Eso sí le interesa a Dios. Porque cuando tú rindas tu vida a Él, Él va a hacer esas obras en medio de ti. Lo demás es como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Son obras que Dios no acepta para ser salvo. Ninguna de tus buenas obras van a ser suficientes para salvarte en el día del juicio. Tú en ese día final tú no vas a decir, bueno Señor, yo le abrí la puerta a la señora allí en Kmart, yo fui y le compré una comida al deambulante Río Piedra, Señor, yo era una buena persona. No. Ninguna de esas obras va a ser suficiente para salvarte, porque la Biblia dice que ninguno somos salvos por medio de las obras, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Dios te llama hoy a arrepentimiento y fe. Ven a arrepentimiento y fe. Cree en Él. Y como dice Él, las obras que Él hace, también las hará. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Gracias porque como iglesia nos estás cuidando por medio de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Padre, Señor, a vivir de esta manera. Rogamos, Señor, como memorizamos esta semana, Señor, al Padre para que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Rogamos, Señor, que tú pones corazones de siervos de mis hermanos y hermanas, Señor, para servirte. Rogamos, Señor, que tú nos hagas como Cristo. Que demos de nuestro tiempo, recursos y esfuerzo para el beneficio de otros. Sabiendo que lo que hacemos, Señor, no es en vano, sino que edificamos a tu cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Oh, Señor, tú no dejarás sin recompensa a aquellos que bendigan a tu esposa, la iglesia. Tú no darás sin recompensa a aquellos que sirvan a tu iglesia, que es tu esposa. Pero nosotros te queremos a ti, Señor. Cambia nuestros corazones. Danos diáconos, danos ancianos. Y ahora, Señor, que cantamos y nos sentamos a la mesa del Señor, visítanos una vez más por medio de tu palabra, por medio de este hermoso recordatorio y ordenanza de tu cuerpo partido y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.